A pesar de que existe cercanía entre Estados Unidos y Rusia, o al menos parece que la hay, muchos expertos empiezan a considerar que la administración rusa toma su propia estrategia y juega sus propias fichas. Esto a raíz de, por ejemplo, una declaración de Sergei Lavrov, donde ha comentado que Rusia no va a permitir que Estados Unidos le haga caer en algún tipo de trampa. Pero ¿por qué diría esto uno de los más grandes representantes de la administración de Vladimir Putin? Bueno, Moscú sabe cómo no hacer un trato con el presidente de Estados Unidos que atrape a Rusia. Esto ha sido lo que ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en una entrevista con el periódico Kommersant. Ahora, cuando nos ofrecen tratos normales, como dice Donald Trump, lo tomamos en el buen sentido. Entendemos perfectamente cómo es un acuerdo mutuamente beneficioso, que nunca hemos rechazado, y cómo es un acuerdo que podría llevarnos a otra trampa. Terminó aclarando Lavrov. Como señaló el ministro, la política exterior de Trump se basa en la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos, pero el presidente del país norteamericano está dispuesto al diálogo con otros países cuando estos intereses coinciden. Lavrov consideró que tal enfoque es pragmático y merece la pena hablar de ello. Al mismo tiempo, el canciller ha subrayado que, tras restablecerse la relación con Washington, Moscú no debe permitir ninguna suerte de dependencia en los ámbitos económicos, técnicos, militares y otros. Esta lección, estoy convencido al 100%, no se olvidará. Evidentemente, lo que está haciendo Sergei Lavrov es dar una clara referencia a lo que han significado las sanciones impuestas no solamente por Estados Unidos, sino por todos los países miembros de la OTAN y prácticamente todo Occidente unido. Y estamos hablando de las principales potencias que aplicaron sanciones a Rusia esperando que su economía colapse. No son palabras mías, fueron las palabras reales del, por ejemplo, la anterior administración, la administración de Joe Biden. En ese sentido, muchos consideran que en realidad sí que se le hizo un favor a Rusia a la hora de imponerle las sanciones, porque los rusos encontraron una forma de seguir manteniendo su economía y no solamente salvarla, sino seguir creciendo. Y claro, esto hizo que ya no tengan dependencia sobre todo del mundo occidental, algo que es un error sobre todo para Estados Unidos. Recordemos que durante mucho tiempo se decía, al menos desde la administración de Ronald Reagan, que uno de los más grandes errores que podría cometer Estados Unidos es lanzar a Rusia a los brazos de China, algo que a día de hoy es una realidad. En todo este escenario tan complicado, recordemos que el pasado 18 de marzo Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron esta conversación telefónica en la que, entre otras cosas, el mandatario ruso aceptó la idea de que las partes en el conflicto ucraniano se abstuvieran mutuamente de realizar los ataques contra las instalaciones de infraestructuras energéticas durante al menos 30 días, lo que de hecho dio los correspondientes instrucciones a los militares rusos. Sin embargo, lo que llama la atención es que los rusos no es que se hayan sentado de brazos cruzados a esperar que pasen los 30 días, sino que han hecho un seguimiento de todo lo que ha destruido Ucrania, y Kiev, de hecho, ha violado 100 veces la moratoria sobre los ataques a instalaciones energéticas. De hecho, han sido más de 100. Para ser exactos, se registraron 101 ataques entre el 18 de marzo y el 14 de abril, según los datos que ha calculado diferentes medios rusos. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que desde el primer día en la moratoria, las Fuerzas Armadas rusas se abstienen de atacar el sistema energético de Ucrania a pesar de las vulneraciones permanentes de Kiev. Desde el inicio entonces, Zelensky, cuando se hablaba del supuesto cumplimiento por parte de Kiev del acuerdo sobre el cese de los ataques contra infraestructuras energéticas rusas, las fuerzas ucranianas no dejaron de atacar instalaciones de energía rusas ni un solo día. Esto lo ha denunciado el ministro de Defensa ruso a principios de abril. El 18 de marzo se suponía que se llegaba a un acuerdo, pero el propio 19, la defensa rusa, informó que Kiev lanzó sus drones contra un depósito de petróleo en la región de Kubán. En ese momento muchos decían que bueno, en realidad como no se había llegado a ningún acuerdo y solamente habló Rusia con Estados Unidos, pues básicamente Ucrania no era adivina. Sin embargo, esto se desmoronó completamente cuando seguimos viendo ataques de manera permanente y hasta parecía dirigido directamente a la estructura solamente energética rusa, mientras se suponía se había llegado a un acuerdo. De hecho, hay muchos más ataques y sobre todo ejemplos de lo que ha significado esta acción por parte de Ucrania. En particular, la noche del 24 de marzo, Kiev lanzó drones contra la estación de bombeo de petróleo en el consorcio del oleoducto del Caspio, entre cuyos accionistas se encuentran, sí, empresas estadounidenses, Chevron y ExxonMobil. Además, el 21 de marzo, unidades ucranianas que se retiraban de la región de Kursk hicieron volar la estación de gas de la ciudad de Susna. El 28 de marzo, Kiev destruyó
bloqueó la instalación por completo desde el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS. Entonces, esto es una coincidencia que se ataquen diferentes estructuras energéticas y que, dicho sea de paso, en ellas haya, por ejemplo, accionistas, es decir, dinero e intereses de Estados Unidos en la región. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Además, hablando de todo este complicado escenario, también es importante ver el rol que tiene Estados Unidos, y es que Donald Trump no ha tenido la mejor idea que salir al frente a acusar a Zelensky y a Biden de hacer un trato terrible. Sí, la administración del presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden, podría haber evitado el inicio del conflicto ucraniano, pero su actuación en este asunto fue terrible. Esto es lo que expresó el actual mandatario estadounidense Donald Trump. Zelensky y el corrupto Biden han hecho un trabajo absolutamente terrible al permitir que comenzara este absurdo. Había muchas maneras de evitar que empezara, escribió Trump en sus redes sociales. En sus palabras, si las elecciones presidenciales del 2020 no hubieran sido amañadas, y lo fueron de muchas maneras, esta terrible guerra en Ucrania no habría ocurrido. De nuevo, palabras del propio presidente estadounidense, que ya más de 1000 veces ha salido al frente a decir que todo esto no habría sucedido si él hubiese sido el presidente en ese momento. El pasado 18 de marzo se supone que tras la reunión que se tenía y estos acuerdos en los que se iba a poner un alto al fuego a la situación, simplemente no sirvieron de nada. Kiev afirmó que apoyaría la propuesta del alto al fuego, y el 24 de marzo grupos de expertos rusos y estadounidenses acordaron desarrollar un mecanismo para prohibir tales ataques y publicaron pues esta lista de los tipos de instalaciones energéticas, incluidas refinerías de petróleo, oleoductos y gasoductos e instalaciones de almacenamiento, centrales eléctricas, subestaciones, transformadores, distribuidores, centrales nucleares, presas hidroeléctricas. Todo estaba estipulado y calculado. Sin embargo, Ucrania sistemáticamente vulneró todos estos acuerdos, llevando a cabo su primer ataque apenas unas horas después de que Trump y Putin hablaran. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha afirmado que el expresidente estadounidense Joe Biden cometió un gran error al empecinarse en la adhesión de Ucrania en la OTAN, el bloque bélico liderado por Washington, y remarcó que una orden pues expresa de Trump a Zelensky, cuyo mandato como presidente de Ucrania concluyó en mayo del 2024, sería suficiente para que Rusia al menos obtenga garantías creíbles. Pero tomando en cuenta todo lo que está sucediendo, también es importante comentar que, a pesar de las diferencias que existen y muy latentes entre Estados Unidos y la propia Ucrania, aparentemente el Kremlin ha comentado que el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos va bien. Sí, las relaciones entre ambos países están avanzando. Esto ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista concedida al periódico y sobre todo al periodista ruso Pavel Zarubin. Al mismo tiempo, ha comentado el deficiente avance de las relaciones bilaterales entre Washington y Kiev. En realidad todo va muy bien. La cuestión es que reanimar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos prácticamente desde cero es una tarea muy difícil, requiere muchos esfuerzos diplomáticos intensos, terminó enfatizando el propio portavoz del Kremlin. También indicó que Moscú y Washington siguen en el camino de mejorar sus relaciones, pero aún quedan muchos pasos por dar. Todo el mundo consiste en pequeños pasos que sirven para crear una atmósfera que al menos tenga pues un mínimo de confianza mutua para reforzarla. Todo eso es lo que se está haciendo ahora, terminó subrayando Peskov. A su vez, el diplomático destacó que Rusia y Estados Unidos mantienen un intercambio muy activo y regular de visitas de representantes especiales tanto de Rusia como de Estados Unidos, Kirill Dmitriev y Steve Witkoff respectivamente, y este canal de contacto es bastante fiable para que al menos los presidentes tanto ruso como estadounidenses se expresen mutuamente con respecto a sus posiciones. Además, al comentar el estado de las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses, Peskov ha señalado que ambos estados mantienen contactos a través de servicios especiales y por medio de una conexión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y el Departamento de Estado. De hecho, el vocero del Kremlin ha asegurado que Rusia y Estados Unidos están realizando un trabajo minucioso para poder reparar el daño causado a las relaciones bilaterales durante la administración del expresidente estadounidense Joe Biden.
Biden. Esto es algo que llama la atención porque, de nuevo, hace no mucho comentábamos que Lavrov ha estado bastante lúcido a la hora de decir que no va a permitir que Rusia sea conducida a alguna trampa por parte de Estados Unidos. Tal vez por eso se demora tanto en generarse algún sitio o algún tipo de relación bilateral buena entre ambas potencias. De hecho, al referirse al estado de las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, Peskov ha considerado que Kiev y Washington no hacen buenas migas, ya que el repugnante comportamiento por parte de Ucrania no es muy agradable para la administración Trump. Palabras literales de Peskov. A su vez, él ha puntualizado que a cada vez más países, incluidos los de Europa, les llama la atención la postura en gran medida engañosa de Ucrania en una serie de cuestiones bastante serias, en las que depende la configuración de la solución del conflicto ucraniano, así como la reticencia de Kiev de respetar la tregua en ataques contra instalaciones energéticas. Y a todo esto, ya poco a poco, varios países han empezado a cuestionarse cuánto vale realmente, cuánto le cuesta realmente a Europa trabajar así como trabaja a día de hoy con Ucrania. Por ejemplo, dicho sea de paso, el gobierno de Hungría ha calculado el coste real de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y es que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea costará a la comunidad, escuchen bien esto, 2,5 billones de euros, lo que equivale a 12 veces el presupuesto total de la Unión para el 2025. Esto es lo que ha dicho el director político del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Estamos hablando de Balázs Orbán. El plan de adhesión de Ucrania a la Unión Europea nos impondrá una carga insostenible, que no solo desde el punto de vista político, sino también económico se va a sentir. Según los cálculos del Instituto Húngaro de Asuntos Exteriores, la integración de Ucrania en la Unión Europea costará un total de 2,5 billones de euros, lo que equivale a más de 12 veces el presupuesto de toda la Unión Europea para el 2025, escribió Orbán en sus redes sociales. Agregó que, según las estimaciones más conservadoras, o sea, para que se entienda, en el mejor de los casos, reconstruir Ucrania costará unos 500.000 millones de dólares, mientras que los ucranianos dicen que la cantidad es de 1 billón al año, mientras que el funcionamiento del Estado ucraniano cuesta 100.000 millones al año y las autoridades de Estados Unidos ya han dicho que no pueden seguir implicándose, según ha dicho el propio asesor. Es decir, para que se entienda, que todo este gasto lo va a pagar Europa. Orbán también subrayó que si Kiev se adhiere a la Unión Europea, el 25% de los fondos agrícolas comunitarios se va a destinar al país ucraniano, privando así de ayudas a los demás agricultores, como por ejemplo los propios húngaros. Según el documento de la Unión Europea, con la adhesión de Ucrania, los actuales países beneficiarios netos, incluida Hungría, se convertirían probablemente en donantes netos. En otras palabras, no van a recibir, sino que van a tener que pagar, no solo por el funcionamiento de Ucrania, sino también por su desarrollo. Esto es lo que ha destacado el asesor del primer ministro húngaro. De acuerdo con el propio Orbán, la misión de la Unión Europea de un país con una estabilidad tan inestable y una situación social y económica tan incierta va a imposibilitar al cumplimiento de todos los demás objetivos de la comunidad europea y va a debilitar gravemente la posición estratégica de Hungría. De hecho, recordemos, el 14 de abril se inició en Hungría una encuesta general de opinión pública sobre la admisión de Hungría a la comunidad. Los cuestionarios se enviarán por correo. Las papeletas tienen una pregunta: ¿apoya usted la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? A la que se puede responder con un sí o simplemente un no. Una vez finalizado el sondeo el 20 de junio, sus resultados se enviarán a Bruselas. A diferencia de los referéndums, este tipo de consultas de Hungría no implica un umbral de participación, y para muchos lo único que se demuestra es que la reconstrucción de Ucrania simplemente se ha vuelto una carga para los europeos, a pesar de que, dicho sea de paso, este compromiso lo tienen en Bruselas desde hace muchos años, y parece que el sector económico en este momento ya no les permite pagar los compromisos que hicieron en el pasado. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.